¿Qué tal, jugadores? ¿Qué tal si les dijera que cada uno es un Dios creador de su realidad en sí mismo y dependiente además de su localidad geográfica donde se halle? ¿No me crees? Vamos con la intro. La tierra plana nos hace reflexionar. En su inmensidad la verdad vamos a encontrar. Observando el horizonte, en silencio meditar. El despertar de conciencia nos hace vibrar. Entender la tierra plana es nuestro despertar. Un universo de misterio por descifrar. Conexión profunda con el cosmos a bailar. La energía fluye, nuestro ser a sanar. Descubriendo la verdad, sin miedo a volar. Bien, sabemos que todos nosotros somos dioses, en lo que la élite nos ha ocultado. Pero si te dijera que esto tiene que ver con cómo los astros nos influyen, cómo el sol nos influye y predetermina nuestra realidad en cuanto a un sitio y lugar predeterminado donde nos hallemos, déjame hablarte ahora de la esfera o bóveda celeste personal. Hay que entender que la historia nos cuenta acerca de estos científicos, ¿cierto? Como Eratóstenes, etcétera, pero muy poco se conoce acerca de Claudio Ptolomeo, teniendo en cuenta en la historia que nos han contado. Dice la historia que Claudio Ptolomeo fue uno de los primeros observadores astronómicos. Permiso, por ahí por el año 100 al 170 después de Cristo. Dice la historia que fue un matemático astrónomo y geógrafo alejandrino. Dice, sus obras permanecieron intactas durante la antigüedad y la Edad Media, y sus teorías, en especial la del modelo geocéntrico, esto quiere decir que geo, ¿cierto?, la Tierra, céntrico, centrum, gira en torno a la Tierra, ¿cierto?, modelo geocéntrico del universo, según la cual los planetas seguían órbitas dentro de órbitas. Tuvieron una gran influencia hasta que fueron reemplazadas por el modelo heliocéntrico del universo propuesto por Copérnico y Galileo. ¿Ya? Después también habla de sus principales obras, el Almagesto, por ejemplo. Dice, fue una de las obras más famosas de Ptolomeo y fue completada probablemente, dice, hacia el 150 después de Cristo. Dice, es una suerte de libro de texto consistente en 13 volúmenes que cubren sus propias teorías y muchas ideas de pensadores anteriores referentes a los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. ¿Ya? Dice también que Ptolomeo era un astrónomo entusiasta que dependía de la observación directa, debido a que obviamente el telescopio no se inventó hasta comienzos del siglo XVII. ¿Ya? Así que las observaciones de Claudio Ptolomeo fueron demasiado importantes para la época. Dice también este artículo, en el modelo ptolomaico del universo, la Tierra se consideraba el centro del cosmos, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas girando alrededor de aquella en órbitas circulares uniformes mientras viajaban por medio de una sustancia designada como éter, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, que existe esta sustancia, ¿cierto?, que está más allá de la materia, de los 4 elementos, es el 5º elemento, que es una sustancia para mí inteligente, que lo permea todo, que permite que o bien flote, ¿cierto?, un elemento, o ascienda, ¿cierto?, desmintiendo la farsa de la gravedad, ya que no existe esto de que un cuerpo de masa más grande atraiga a otro de masa menor, y que básicamente genera en este campo, en esta realidad,
a través del éter, ¿cierto? Se mueve la energía electromagnética, por eso que es inteligente, porque ahí está toda la información contenida de toda nuestra realidad, del universo, cómo se manifiesta en él. Dice el artículo, para la mayoría de los pensadores era crucial que la Tierra fuera el centro del universo, debido a la importancia que le daban a la humanidad en su visión de cosmos. En la astronomía, ptolomeica, después de la Tierra central, están en ese orden la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y luego las estrellas, que son básicamente lo que hoy día se sigue manteniendo, que son los días de la semana, ¿ya? Porque no está contemplado Urano, Neptuno, ni esos planetas que nos hacen creer dentro de esta farsa del modelo heliocéntrico. Otra de las importancias que tuvo Ptolomeo fue la observación, ¿cierto?, de estos famosos epiciclos. ¿Qué son los epiciclos? Los epiciclos eran movimientos que tenían los planetas como Venus, como Mercurio, ¿cierto?, que tenían una suerte de camino retrógrado, ¿cierto? Por eso que la astrología, la ciencia que estudia a las energías de los astros, los guía conocimiento, que nada tiene que ver con nombrar, ¿cierto?, astronomía. Era tan importante el tema de los epiciclos porque es lo que podemos observar, que desmiente además el modelo heliocéntrico, ¿cierto?, que no tiene que ver con una perspectiva desde donde yo esté, porque siempre desde la misma perspectiva va a haber un movimiento, esa energía, cierto planeta que viene del griego, que quiere decir errante, no de donde esté siempre va desde el modelo heliocéntrico, no va a tener un movimiento que va a ir siempre en un sentido o en otro, no va a tener este sentido de que se devuelve y vuelve a retomar su camino, que son los epiciclos, ¿ya? Entonces sí, algo que observó Ptolomeo en esos tiempos fue esto, ¿cierto? Estos recorridos que hoy día le llama la astrología, estos caminos o circuitos o recorridos retrógrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Dice, ¿qué función tienen los epiciclos? Según Google, en el modelo Ptolomeo, dice, Claudio Ptolomeo refinó el concepto de diferente epiciclo y presentó el ecuante como un mecanismo para la contabilización de las variaciones de la velocidad en los movimientos de los planetas. Y acá hay una imagen bien particular que de alguna manera grafica lo que yo les trato de explicar, ¿no? Estos caminos que se devuelve el astro y vuelve a retomar su camino. Y otra de las observaciones, ¿cierto?, estos aportes que hizo Claudio Ptolomeo fue que registró, ¿cierto?, también más de 1022 formaciones estelares, ¿cierto?, en sus observaciones que hacía a través de observando el cielo, lo que concibió como constelaciones, ¿cierto?, en esta bóveda celeste. ¿Qué es la bóveda celeste? La bóveda celeste es una representación gráfica de una parte del universo en un momento, y yo diría también tiempo determinado, ¿ya? Es lo que podemos observar desde una posición en plano de cómo se mueven los astros alrededor nuestro, hacia el Sol. Lo vamos a ver al final después de este video. Eso se concibe, ¿cierto?, como bóveda celeste. Es una bóveda, ¿cierto?, que nos cubre y donde se mueve encima los astros hasta que pasa. Y esta bóveda es la que es lo que hace la astrología. Por eso la astrología también te pregunta el año, el lugar donde tú naciste, porque existe además un software, ¿cierto?, online y también descargable como Stellarium, que te localiza y te ve por fecha cómo se concibe todas estas constelaciones y cómo, ¿cierto?, de alguna forma van influenciando todas estas energías en tu vida, ¿cierto? Por eso que es tan interesante, a mí me llama mucho la atención esto de que la astrología pueda predecir qué va a acontecer contigo en los distintos planos, emocionales, laborales, etcétera, que vas a vivir referente a un año, ¿cierto? Porque te lo dice, es notable. Entonces, la bóveda celeste ha sido estudiada ya de hace tiempo, ¿no? Esto no es de ahora, ¿ya?
En el siglo II, incluso antes de Cristo, dice este artículo, ya en la época helenística, ¿cierto?, de Grecia, aparece la primera esfera celeste realizada en piedra. Esta esfera reproduce, dice, las figuras que representan las constelaciones en el cielo. ¿Ya? Luego dice también, obviamente no nos vamos a internar mucho en lo que es esto, porque esto no es un video sobre astrología ni profundizar, dice. También otros avances, ¿cierto? Los chinos por ahí, por el tercer milenio antes de Cristo, también hablaron de esto, donde registraron estos famosos eclipses y otros eventos, ¿cierto? Por ahí por el año 3000 a.C. También en el año 3000 a.C. los egipcios, ¿cierto? Estudiando esto, dice la historia que sus pirámides están alineadas con la estrella de Sirio, ¿cierto? Sotis, con su salida ilíaca, y se establecía el calendario egipcio prediciendo las inundaciones del Nilo. También en los antiguos sumerios ya habrían nombrado también, a través de esta observación de la bóveda celeste, los planetas, las estrellas y las constelaciones, más dándole forma humana, ¿ya? Acompañada de la mitología. Recordemos que los sumerios también tenían, igual que los egipcios y tantos otros, dioses con forma animal, ¿ya? Luego también tenemos a los babilónicos, ¿cierto?, con una banda de zodiaco, ¿cierto?, de 18 constelaciones, ¿ya? ¿Qué más? Los asirios por ahí también, en el siglo mucho más atrás, según la historia, en el siglo XIII a.C. hasta el 7 a.C., a través de esta observación de la bóveda celeste, consiguieron una lista de estrellas sobre los astrolabios. También dice que lo están registrados en las tablillas Mulpin, bueno, etcétera. Aquí hay una planisferio celeste de Nínive con asterismo, ¿verdad?, según lo que los historiadores conciben, ¿ya? Los caldeos también, ¿ya? Bueno, los griegos, etcétera, ¿ya? Pero, ¿qué es en realidad, cierto, esta bóveda celeste? ¿Por qué es tan importante? Y también, ¿por qué es importante entender que existe la astrología tropical, ¿verdad?, que es el conocimiento y el estudio de los astros, también conocida como occidental, y la védica, cuáles son un poquito sus fundamentos? Obviamente ya lo dije, sin querer adentrarnos un poco, solamente va a tener un marco referencial para que entiendan que cada uno, a través de esta bóveda celeste en la cual estamos inmersos, debido al lugar, época, ¿cierto?, lugar geográfico, a una época, tiempo determinado, que nos va predeterminando y que tiene que ver con una especie de semicírculo, para que se entienda, conocida como bóveda celeste. Entonces, dice que en este artículo dice que los orígenes y fundamentos filosóficos de la astrología védica, o Yotic, ¿cierto?, están en los antiguos Vedas, ¿cierto?, textos sagrados del hinduismo, que sirven de guía para comprender el cambio y la evolución espiritual. Ya dice que la astrología occidental, que se origina en Babilonia y Grecia, ¿ya? Y dice que es una amalgama de varias filosofías culturales centrándose en la personalidad y los patrones psicológicos del individuo, ¿ya? Dice, aunque ambas ramas utilizan 12 signos zodiacales, ojo que anteriormente, y por eso que le dieron los meses, ¿cierto?, los contemplaron como 12 de 30 días, pero antiguamente hay que decir y destacar que antes eran, sobre todo la astrología védica, que se basa en la parte más, digamos, que más espiritual, más quizás no tan de personalidad como la occidental, sino más mental. Está concebida esto de los 13, porque eran 13 meses, mente, hombre, de 28 días, porque está también, obviamente, se correlaciona con los ciclos volvemos, menstrual de la mujer, lo cual da en la sumatoria 364 días más un día de no tiempo, ¿ya? Por eso que son 13 lunas y no 12 durante un año completo, ¿sí?
Dice que aunque ambas ramas utilizan 12 signos zodiacales, su diferencia fundamental radica en los sistemas zodiacales. La astrología occidental emplea el zodiaco tropical alineado con la órbita aparente del Sol, marcando el equinoccio de primavera como punto de partida. En cambio, la astrología védica se adhiere al zodiaco sideral, anclado en las estrellas fijas, como Polaris y otras, y las constelaciones, ofreciendo una visión astronómica más precisa, porque toma relación en cuanto a esas estrellas, que para nosotros Polaris es una estrella fija, igual que Cygnus Octantis en el firmamento, firme. Y de ahí entonces la astrología védica se basa en cómo tú te mueves a este eje, ¿sí? Dice también que la astrología védica hace hincapié en los planetas tradicionales y excluye, ¿cierto?, Urano, Neptuno y Plutón, que lo vuelvo a repetir, es por eso que nosotros tenemos estos 7 días. Y se centra en el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, porque esto es algo que nosotros como cultura hemos traído desde los Vedas, quizás, que es una cultura abrahámica. Por eso que la Biblia lo replicó con esta de historia de Abraham, ¿cierto? Porque la Biblia es un libro teoastrológico, ¿ya? Y además suma los 2 nódulos lunares como Rahu y Ketu, que de hecho la astrología védica es capaz de predecir los eclipses, porque dice que la luna, y es lo que se ha observado, es eclipsada, ¿cierto?, opacada por estos nódulos que son Rahu y Ketu, y nada tiene que ver con el Sol. Dice entonces el concepto de combustión planetaria, que significa la influencia debilitada de un planeta cuando está cerca del Sol, es fundamental en la astrología védica, ¿ya? Dice también la luna tiene una importancia capital en la astrología védica, ya lo había dicho yo antes, ya que simboliza la mente y las emociones y sirve como base para calcular los ciclos Dasha, que son periodos planetarios que dictan el desarrollo de los acontecimientos vitales y los patrones kármicos. O sea, la astrología védica realmente va a decir que tú exactamente vas a vivir y por qué dentro de tu vida. Estos ciclos ofrecen una hoja de ruta detallada del viaje espiritual, porque nosotros somos seres espirituales, viviendo una experiencia material del individuo y sus experiencias vitales, ¿ya? Bien, entonces ahora que se entiende un poco esto de la astrología, pasamos a lo que es un poco entender cómo es que se da esto de la esfera celeste o la bóveda celeste, ¿ya? Sphere, ¿cierto? El espíritu es SPH, Sphere, Spirit, ¿ya? Es lo mismo, es el fuego sagrado, el espíritu, el piri, el pir finalmente, el fuego, cómo se manifiesta, ¿cierto?, en nuestra realidad, cómo toda esta energía del éter a través de las estrellas y las constelaciones nos va predeterminando. Y es curioso que incluso hasta la astronomía muestre esto de la esfera celeste con gráficos geocéntricos, ya que ellos avalan el tema heliocéntrico. Dice, al observar los astros del cielo, podemos apreciar las direcciones hacia donde vemos los astros, ¿cierto? Astros, Astar, Ishtar, y esa tónica que habla de las estrellas. Por eso que los planetas son astros, ¿cierto? No son cosas materiales, es luz. Pero no podemos apreciar la distancia a la que están. Aparentemente es como si tuviéramos una esfera. Aparentemente no. Es que tenemos una esfera que nos rodea y donde se proyectan todos los astros. Dice, mirad en este artículo la figura 2.1, que es la que está acá. Aquí perfecto. Dice, cuidado, hay una diferencia importante entre la esfera de la Tierra y la esfera celeste. Cuando hablamos de la esfera de la Tierra y miramos la Tierra, lo hacemos desde la superficie. Cuando miramos la esfera celeste, lo estamos haciendo desde el centro de la esfera y no desde la superficie. Vale decir, estamos dentro para observar. Lo que yo decía, el observador está en el centro, y para poder observar la esfera celeste, observamos cómo se mueven los astros a nuestro alrededor, como una especie de domo, ¿sí? Acá tengo otra definición, dice también otro artículo relacionado con astronomía, dice la esfera celeste, y aquí la gráfica es mucho más clara aún, dice, cuando observamos el cielo, tenemos la sensación de que es una enorme esfera poblada de astros que nos rodea,
A simple vista, dice, no podemos saber cuáles astros están más cerca y cuáles más lejos. Solamente vemos algunos astros, son más brillantes que otros. Podemos imaginar entonces que todos los astros se encuentran en la misma distancia y que por tanto están situados sobre una especie de bóveda o superficie esférica en la cual somos el centro, lo que yo les hablaba, como está la figura aquí, la figura 2.1, ¿verdad? Esa esfera de los cielos es una representación imaginaria, llamada la esfera celeste. Entonces aquí está el observador en el centro y son los astros que se van moviendo, como yo les explicaba, en esta especie de esfera, dibujo, gráfica, por sobre él. O sea, aquí está el plano, lo verde del plano, y encima esta especie de bóveda o domo, si se quiere, personal, porque es lo que predetermina la existencia kármica del ser humano, ¿verdad? Cada uno tiene su propia esfera personal, por eso que nosotros también hablamos de la esfera personal y no la esfera celeste, ¿ya? Dentro de esta realidad. Y les voy a explicar qué sucede, por qué nosotros también vivimos una especie de esfera personal, como que nos acompañara un domo a cada uno, pero también existe una esfera, ¿cierto? Celeste a nivel geográfico local, ciudades, países, etcétera, que van predeterminando, porque hay que entender que como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. ¿Ya? Acá en se habla un poco también de lo que ya hemos hablado, de las diferencias entre, ¿cierto?, la astrología védica y la occidental. Y acá tenemos un poco el mapa de Stellarium, que está también en internet. Quien quiera y es aficionado a la astrología y le gusta saber y estudiar los astros, lo puede hacer. Me parece que es una muy buena herramienta, se llama stellarium-web.org. Entonces acá obviamente nos centramos, ¿cierto? Dice cerca de Vitacura, y podemos hacer una especie de giro, tomando acá el este, vamos mirando hacia el sur, y vamos viendo cómo los astros, ¿verdad?, se van moviendo en torno a nosotros, ¿ya? Dónde está el sol en este minuto, etcétera. Y puedo ver todo el cielo, de una especie de domo, este software, ¿cierto?, que me va cubriendo. Es bastante interesante que es siempre una visión, digamos, es geocéntrica sobre la realidad que como estas constelaciones nos van predeterminando, ¿ya? Entonces, bien, acá tengo otra página que lo que hace esta página se llama app.shadowmap.org, es ver cómo las sombras se proyectan a través de la salida, ¿cierto?, y la desaparición del sol en un respectivo lugar, ¿ya? Y es bastante interesante porque yo pongo now acá y me dice dónde está el sol en este minuto, siendo las 4 de la tarde. En Santiago, acá está Chile, yo soy de la Corporación de Chile, nací acá, me inscribieron acá, pero obviamente eso es transitorio, me considero un soberano donde vivo, libre, y para nada me predetermina. Pero a lo que quiero ir es que voy a poner aquí en este icono, y va a ubicarme donde yo vivo. Entonces me estoy acercando un poquito y voy a apretar nuevamente Now, ¿cierto? Y según la región donde yo estoy, ¿cierto?, me está mostrando que el sol se opone, ¿cierto?, a las 6:27. Dice que acá está la hora, son 20 para las 5, y tiene un grado de 21 grados, ¿cierto?, etcétera, desde mi punto observador. O sea, si yo lo avanzo, ya a las 6:27 se está poniendo, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Bueno, y si retrocedo, me dice que acá el sol, para mí, desde mi punto de observador, ¿cierto?, desde mi condición geográfica como ser humano, digamos que el sol sale, bueno, ya está oscuro a las 7:08, ya está oscuro todavía, y comienza en esta fecha que es 6 de septiembre
ya comienza a amanecer entre las 7:20 hasta la salida, ya que lo comenzamos a ver 8:20, 30, 8:30 para cerrar. Desde ahí yo ya tengo sol, ¿cierto? En esta época del año, que hay que recordar que estamos en esta época del año, ¿verdad? Aquí me va marcando, yo me puedo mover según los solsticios, los equinoccios, etc. Sobre eso aprieto Now y ahí me dice dónde va llegando. Aquí me dice que estamos llegando ya al autumn equinox, ¿cierto? El equinoccio de otoño. Entonces, para lo que sería siempre, ojo, el hemisferio norte, porque igual te meten ahí un poquito del primado, ¿cierto? Porque acá estamos llegando a la fiesta de la primavera, ¿ya? Entonces, bueno, pongo Now y acá está el sol. Y como te dije, a las 8:30 comienza a salir, y lo importante es que en mi sector el sol me está predeterminando como con una especie de domo, ¿ya? Porque es a mí como ser humano que lo hace. Y eso es lo bastante, digamos, entretenido de esto, de ver que el modelo geocéntrico es para todo. O sea, no es solamente una teoría, incluso hasta las aplicaciones de lectura, ya sea astrológica o incluso esta, te presentan un modelo geocéntrico desde una esfera personal o bóveda celeste, si quieres. Pero si yo me alejo, ¿cierto? Voy a apretar acá, como estaba en un inicio, voy a alejarme. Ya abarca un poco más, obviamente, ¿cierto? Se sigue poniendo a las 6:20 de la tarde, 6:27 para ser exactos. Y ahí las sombras, según obviamente la cordillera de la costa, ya comienza a ocultar el sol y ya no lo vemos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo me desplazo en la misma hora, por ejemplo, a Argentina, ¿ya? Y voy a ir a Buenos Aires, ¿ya? Aquí me voy a ubicar. En Buenos Aires se oculta el sol, comienza a ocultarse ya a las 5:30, en referencia a mi hora. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cada ser, ¿cierto?, tiene su propia esfera, porque hay que recordar que incluso desde la astrología occidental, ¿cierto?, o tropical, el sol lo que predetermina es tu personalidad, ¿ya? Para los que se entienden un poco más de astrología, el sol es lo que conforma tu alma, por eso el sol es el soul, ¿cierto? ¿Ya? Es cuando ya la mente adquiere una personalidad, cuando Carmen genera a través de tu programa que vas a vivir astrológico, genera esta persona detrás de las experiencias, que es donde se interna el sol, el soul, el alma, ¿ya? Que nada tiene que ver con la conciencia o el espíritu. Claro, ustedes dirán, claro, lo que pasa es que estás avanzando en el globo terráqueo. Mentira, esto es porque el sol es un sol local. Por eso que este programa se basa en un sol local, que es lo que los terraplanistas nosotros hemos argumentado y hemos podido demostrar, que la Tierra es un gran plano existencial, conciliado dentro de esta matriz, ¿cierto?, esta energía electromagnética o la energía toroidal que forman esta realidad, que es una realidad tridimensional. Entonces, por ejemplo, en Brasilia, ¿cierto?, yo me digo en Brasilia, aquí el sol ya se pone desde mi hora local, ¿cierto?, a las 4 de la tarde, y está amaneciendo a las 6 de la mañana, siempre desde mi punto de vista, mirándolos a ellos. Entonces es bastante interesante ver cómo esta aplicación, ¿cierto?, de alguna forma demuestra esto de la esfera personal y de la bóveda celeste, de que son
ellos los que van determinando nuestra propia realidad. Con esto quiere decir que también cada ser, ¿cierto?, es capaz de crear su propia realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando conocemos una pareja o a alguien, y esas energías a través de los temas emocionales, y se comienzan a mezclar dentro del campo cuántico, de esta energía etérica, ambos seres comienzan a vivir experiencias similares. Me imagino que esto lo ha pasado. Es porque los campos electromagnéticos de la bóveda celeste, ¿cierto?, esto comienza a fluir y se entremezclan y generan un propio karma, ¿ya? Y también obviamente que por vibración estás con esa persona. Y es notorio porque tú empiezas a ver, ¿cierto?, dentro de la historia familiar hay muchas cosas que probablemente nunca antes las viste, pero cuando ya comienzas a conocerles y a tener una relación, te das cuenta de que hay muchas cosas que tienen mucha verosimilitud con tu historia de vida. Y es precisamente por esto. Entonces también hay que entender que se pueden mezclar algunos paradigmas de realidades. Y también a nivel, como lo dije, es como es abajo, es arriba, y como es adentro, es afuera, también cambios de paradigma, ¿cierto?, a nivel de regiones, lugares geográficos, que pueden ser diferentes, viviendo siempre la misma realidad, ¿ya? Dos seres que pueden estar alejados unos de otros, que obviamente no se conocen, en distintas partes, pueden estar viviendo realidades netamente opuestas por karma, etcétera, porque son situaciones que tienen que ver con la vibración y la energía de cada uno y lo que esta esfera y bóveda personal está manifestando en esta persona. ¿Se va entendiendo? Espero que haya sido claro. Es un tema, digamos, a mí me llama bastante la atención esto de la esfera personal. Creo que es interesante dejar puesto, ¿cierto?, en contexto, que cada uno entienda que cada ser es creador de su propia realidad y puede alterarla, despertando su conciencia, entendiendo su paradigma y obviamente entendiendo hacia dónde quiere ir. Porque más allá de un contexto quizás económico que pueda estar viviendo el país, no sé, contexto a lo mejor de relaciones con otras corporaciones, países, y puede haber conflictos, cada ser sí puede generar su propia realidad y la que esté preparado para sintonizar con ella y co-crear, ¿cierto?, un nuevo paradigma. Así que sin más, espero que les haya gustado, les mando un abrazo y coméntenme qué opinan, denle like y compartan. Adiós.